Bienvenidos a nuestro programa Salud Mental, un viaje al interior de nuestra mente. En el día de hoy los acompañaremos Luisa Fernanda Álvarez, Viviana Álvarez, Gloria Correa y quien les habla, María Idia Agudelo. En el día de hoy hablaremos sobre las pautas de crianza. Le damos la bienvenida a la psicóloga Gloria y muchas gracias por aceptar la invitación. Nuevamente es un placer estar con ustedes. En el día de hoy vamos a estar tratando el tema de pautas de crianza, como lo acaban de mencionar. Vamos a hablar de algunas herramientas importantes para la crianza, como lo es la importancia del elogio. Vamos a hablar un poquito sobre la autoridad de los padres, vamos a hablar sobre el castigo, las normas y sobre todo el amor, importante pues para la formación de la personalidad de los hijos. Bueno, Vivian, vamos a hablar un poquito sobre las pautas de crianza. ¿Son herramientas o son estrategias claves para la formación de los hijos? Vamos a hablar de 5 aspectos fundamentales. Es importante que los padres tengan en cuenta, ningún hijo viene con un manual de instrucciones debajo del brazo, por lo tanto a todos se les debe educar de una manera distinta, pero es importante que los padres se eduquen y se preparen para formar adecuadamente sus hijos. No es educar tampoco de acuerdo a lo que se vaya presentando, pero sí hay unos aspectos claves que los vamos a abordar en el día de hoy. Bueno, Gloria, como siempre hemos sabido, pues la familia es fundamental en la educación de los hijos y de todas las personas. Entonces, ¿cuál es el papel que juega la familia dentro de la crianza de los hijos? Bueno, importancia de la familia, más yo diría importancia de los padres. Obviamente a veces hay hermanos o hay otros miembros de la familia, como se viene presentando mucho hoy en día, el acompañamiento por parte de abuelos, por parte de tíos, por parte de otras personas de la familia, pero quiero hablar, sobre todo importante la crianza y el acompañamiento por parte tanto de padre como de madre dentro de la crianza. Cuando se presentan de pronto divorcios, o hay un padre ausente, hay un solo miembro de pronto de la familia, uno de los dos, madre o padre, educando, entonces es más difícil, es más compleja la crianza y quedan muchísimos vacíos. Los padres forman parte fundamental de ese afecto, y en el acompañamiento que le dan a los hijos contribuye a la configuración de la personalidad del individuo. Entonces todas esas manifestaciones afectivas, tanto por padres como por miembros de la familia, es lo que hace que los hijos, que haya ese estímulo, ese acompañamiento, que los hijos salgan adelante en su proceso de crianza. Y bueno, Gloria, pues ya nos explicaste la importancia de la familia en todo este proceso de crianza, pero ahora me surge una duda. Bueno, es común encontrar dentro de nuestra sociedad familias ya disfuncionales, padres divorciados. De alguna manera, ese es un factor que trasciende en los niños y niñas en la adquisición de las normas que se deben desarrollar dentro del hogar. Bueno, que se viene presentando hoy en día mucho. Vemos que es muy común la mamá que salió a trabajar. Entonces hace falta mucho acompañamiento hoy en día por parte de los padres. ¿Quiénes están cuidando a los niños? Abuelos, tíos, o hay algún cuidador diferente a los padres. Esto hace que las normas no sean muy consistentes. Los adultos manejan unas normas distintas, entonces vemos abuelas muy consentidoras, vemos tíos consentidores o a veces demasiado represivos, y ya de pronto cuando llega la mamá a la casa o el papá a establecer o implementar las normas que siempre se han tenido en cuenta para la crianza, entonces entran a chocar con lo que los otros adultos que vienen acompañando el proceso de crianza vienen realizando. Entonces se presenta ese choque. ¿A quién le va a hacer caso el niño? Generalmente termina haciéndole caso al que es más permisivo o al que es más complaciente. Entonces por eso vemos tantos problemas de conducta y tantos, sobre todo en la parte de las normas y tantas conductas, digamos, poco normales en los chicos, de allí tanto problema de adicciones, problemas de salud mental, el cutting, intentos de suicidio, depresiones, por la falta de acompañamiento de los padres. Entonces es supremamente importante esas manifestaciones afectivas y que los chicos, a pesar de que los papás de pronto estén trabajando, sientan ese acompañamiento
acompañamiento por parte de los padres. ¿Qué se debe hacer con los abuelos? Hablar con ellos, o con las personas pues cuidadoras, hablar con ellos y que se manejen los mismos parámetros o las mismas normas, pero es muy complicado, porque generalmente hay unos que siempre van a tender a ser más sobreprotectores que otros. Claro, por eso es que es común escuchar que los abuelos malcrían tanto a los niños, entonces ahí Claro está el que choque sí. con los papás. Así es, ahí. Ahí es donde podemos ver que los niños se vuelven muy demasiado groseros y ya es una falta de respeto a toda hora con los padres y con los cuidadores. Pero ahora nosotros tenemos una gran duda, Gloria. ¿Qué aspectos claves se deben de tener para la crianza? Bueno, Luis, hay 4 aspectos claves para la crianza. Entonces, primero, el más importante es el afecto, la importancia de la afectividad, del estímulo, de las caricias, el elogio y el acompañamiento constante. Como segundo, tenemos las sanciones o el castigo, que no se debería, para mí pues no debemos hablar de castigo, sino más bien de sanción. La importancia de las normas, que estas normas se deben establecer aproximadamente hasta los 5 o 7 años de edad, desde el momento en que el niño comienza su crecimiento. Digámoslo, los chicos de ahora son muy despiertos, entonces desde año y medio más o menos hasta los 2 años es importante ir estableciendo las normas, hasta los 5 o 7 años, y la importancia de la autoridad también. Y estos son los aspectos que vamos a tratar acá en el programa. Bueno, pero tú nos dicen que el afecto, que el amor, los elogios, pero hoy en día eso de afecto, ese amor con los niños no se ven. Hay veces porque los padres están muy de afán, que porque los niños no se dejan, los niños se mantienen muy alejados. Piensan los padres que con solo decir, vea, yo le compro lo que usted quiera, eso es amor. El amor es algo que no se compra. Profe, y a eso vengo. Gloria, le pregunto los elogios, ¿cómo se manejan los elogios con los niños? De que sea la forma correcta o incorrecta, o que se vamos a unos extremos donde ya estamos perjudicando demasiado a los niños o nos estamos perjudicando a nosotros como padres. Diana, a través del elogio nosotros podemos modificar conductas en los niños y se logra estimular y hacer que conductas que antes no veíamos posibles en los pequeños se logren adoptar. Entonces es más fácil educar a través del elogio, a través de las caricias, a través de una palabra amable, que a través del castigo. Conozco niños que se han educado con base en el afecto, con base en el amor, y no necesariamente siempre se tiene que sancionar o siempre se tiene que castigar. El elogio es un aspecto o una herramienta fundamental para educar en valores. A través del elogio, un papá o una mamá puede lograr que el niño logre modificar una conducta que antes de pronto no había logrado modificar, de pronto a través del castigo. Es una manera efectiva de enseñar a través del estímulo. Como lo decías ahorita, hace mucha falta acompañamiento por parte de los papás. Los papás de hoy en día considero que son más cariñosos que de pronto los papás de hace 20 o 30 años, y en muchos casos, o sea, son más expresivos, dan más abrazos, dan más besos, pero no hay tanto acompañamiento de una manera, digámoslo, física. Sí, de pronto trabajan para dar de pronto más regalos a sus hijos, y es una manera a veces de compensar la ausencia. Entonces hay culpa porque están todo el tiempo ocupados trabajando y el tiempo que dedican a los chicos es de pronto poco, pero sí hay manifestaciones afectivas en el tiempo que estamos viviendo, pero no hay un real acompañamiento, el tiempo necesario que los chicos necesitan. El elogio también contribuye a la formación de la autoestima, contribuye a la formación del amor propio en el niño, y también muchas veces se puede evitar de pronto la sanción, o se puede evitar el castigo. No son necesarios los castigos en muchos casos, cuando desde el inicio de la crianza, los primeros meses, los primeros años, se ha logrado de pronto
fortalecer ese vínculo y el establecimiento de esa afectividad y esa relación entre padres e hijos. Pero Gloria, hay veces podemos decir que no es la cantidad de tiempo que le dedicamos a los niños, sino como la calidad de tiempo. Ese espacio, así sea pequeño el espacio que pasemos con los niños, pero que sea algo que valga la pena. Esa es la calidad, que hay veces que porque sí, que hay padres que trabajamos, que estamos ocupados, pero los niños no necesitan estar todo el día con nosotros, sino que así sea un ratico, pero que tengan una excelente calidad de tiempo. Es verdad, Vivian, la calidad es lo más importante. Lo que pasa es que hoy en día vivimos en un mundo muy convulsionado, en donde los padres están ocupados casi todo el tiempo en sus actividades, y hay una generalidad, que es lo que está afectando a lo que hoy llamamos familia, ¿cierto? Si podemos hablar de familia, y que de pronto en este momento pues algunas personas que me están escuchando dirán, pero ¿cómo así? Sí, la familia se ha acabado muchísimo. Generalmente los que están cuidando, las personas que están cuidando los hijos, vuelvo y lo menciono, son tíos, son abuelos, es la vecina, es una persona diferente a alguien de la familia. Entonces sí hace falta muchísimo acompañamiento, y estoy de acuerdo, hay calidad, la calidad del tiempo es supremamente importante, pero algunos niños no tienen esta calidad. Hay muchas situaciones de abandono hoy en día, especialmente género masculino. Por ejemplo, la mamá está más presente al momento de la crianza, aunque también hay mucho abandono, o lo evidencio mucho en el entorno en que me muevo. Hay mucha falta de esa mamá y de ese papá, pero más que todo el entorno, o sea, falta de acompañamiento por parte del género masculino. Gloria, pero hoy en día podemos decir que se considera familia es el núcleo que vive con el niño en la casa, los que están alrededor del niño. Eso es lo que podemos considerar como familia, porque hay veces los niños pueden decir que tienen su mamá, tienen su papá, pero su papá vive muy lejos o se separó de su mamá y no está pendiente del niño de cierta manera, sino que hay veces lo ven como una responsabilidad de decir, yo voy a pasar tanta plata y se acabó. Entonces el papá, así sea el papá, ya viene a dejar como siendo como cierta parte de familia afectiva del niño. Hoy en día las familias son familias compuestas, la gran mayoría. Compuestas quiere decir, están los abuelos, hay tíos, hay primos, y familia como tal donde está mamá, papá, hijos, más bien poco. Entonces los chicos sí hay acompañamiento por parte de otras personas, vuelvo y lo reitero, pero diferentes a mamá y papá. Entonces esto está ocasionando grandes vacíos en los muchachos, en los jóvenes, y muchos problemas de salud mental como consecuencia de esta falta de acompañamiento, de un enorme vacío que está quedando en ellos. Entonces hacen que tomen ciertas decisiones de pronto no muy buenas para su vida. Sí, ahí es donde debemos, aunque son generaciones diferentes, pero es verdad lo que decía usted, Gloria, ahorita, de que los niños antes, como se quedaban en un núcleo más con el papá, la mamá y los hermanitos, o sea, respetaban más las normas del hogar, mientras que ya hoy en día hay una contradicción, porque si hablábamos de que padres separados, entonces ellos no saben a quién obedecerle, porque hoy están con el papá y el papá le pone unas normas, pero la mamá, mañana están con la mamá y la mamá le va a poner otras. Entonces ahí es donde está el choque. Considero yo pues que ahí es donde se está viendo la diferencia entre las generaciones de antes y las de hoy en día. Claro que sí, la familia ha cambiado. Antes había una familia tradicional, una familia numerosa, pero estaba mamá y papá. Había un solo televisor en donde todos veían el mismo programa. Algunos de pronto se disgustaban, pero finalmente terminaban poniéndose de acuerdo. Había un espacio para comer todos juntos, para dialogar, para jugar todos juntos, aunque lo que de pronto no se evidenciaba en esa época eran las manifestaciones afectivas. Se preocupaban mucho porque no les faltara nada, porque fueran al colegio, pero no había tantas manifestaciones afectivas como sí lo veo ahora en los papás. Entonces ahora pasa lo contrario, hay mucha soledad en los muchachos, en los niños, pero
mucha soledad, cada familia está repartidos, cada uno en su cuarto tiene su televisor, su computador, ahora con los medios de comunicación, cada uno con su celular, entonces prima mucho de pronto esa soledad o ese silencio en las familias, aunque reitero lo que dije ahorita, de pronto hay más afecto, pero menos acompañamiento, hay más manifestaciones afectivas, pero también hay mucha entrega de cosas materiales hacia los hijos. Los papás trabajan mucho, se esfuerzan demasiado porque a sus hijos no les falte nada. Hace 20 o 30 años, o que nos tocó de pronto a nosotros, no sé si sea el caso de ustedes, familias en donde habían más carencias afectivas, pero sí había más unidad en todos los miembros de la familia, se manejaba mucho mejor la norma. Ahora es más difícil de mantener, más difícil de sostener una autoridad y más problemas en los muchachos. Y Gloria, te puedo preguntar, ¿la tecnología también afecta en estos días como la crianza de nuestros niños? Y más que hoy en día que por tratar de llenar como esos vacíos de nuestros niños, les damos computadores, celulares, tablets a muy corta edad a los niños. ¿Qué tanto estamos afectando a nuestros hijos con esto? Muchísimo, porque entonces se cambió esa parte de contacto físico, de mirarse a los ojos, de establecer esos nexos de comunicación con el otro, se cambió por el celular, por el WhatsApp, todos estos medios de comunicación virtual, por un computador, y ya no hay tanto ese acompañamiento físico. Entonces se evidencia más soledad y más problemas y muchísimas adicciones. Entonces, adicción al celular, adicción a las comidas, adicción a las drogas, obviamente, pero hay unas adicciones de tipo, adicciones no químicas, adicción a las relaciones también afectivas, generado también como consecuencia de esa falta de acompañamiento. Pero muchas veces estos niños, cuando son abandonados por estas partes, ya sea por el mamá, la papá, todos llegan al punto en que si yo estoy con mi mamá, voy a alabar al papá, viendo que el papá no está. ¿Por qué pasa esto en la crianza de los niños? Bueno, hace falta mucho la autoridad y hace falta mucho que ambos padres se pongan de acuerdo para el establecimiento de las normas. Entonces muchas veces en las relaciones de los hijos se evidencian, en el proceso de crianza como tal, se evidencian la relación que se está manejando con la otra persona, mamá y papá, las dificultades que manejan de tipo o que tienen a nivel personal se ven reflejadas en la relación o en el proceso de crianza como tal, cuando se debe manejar de una manera independiente. También podemos, acá yo le cambio un poquito el tema, en las sanciones. Por ejemplo, digamos, una madre le puso la sanción a su hijo y el papá llegó y desautorizó a la madre. ¿Qué tanto perjudica esto a los niños? Bueno, como lo acabo de mencionar, los papás siempre se deben poner de acuerdo y hay que establecer unas normas, como lo mencionaba ahorita, de los 2 hasta los 5 o 7 años. Ya después de los 7 años es muy difícil que el niño de pronto adopte nuevas normas. Muchos papás comienzan a preocuparse porque el hijo de 8 o 9 años está de pronto muy grosero, no está manejando las normas. Si ya no se establecieron en los primeros años de crianza, es muy difícil reorganizar. Ya hay que emplear otras estrategias u otras técnicas. Los papás siempre, así el papá esté ausente, separado de la mamá, o las personas cuidadoras, porque a veces no hay un papá, de pronto el papá falleció o algo, es importante que haya una figura paterna, lo mismo que una figura materna en este proceso de crianza, y se deben poner de acuerdo en cuanto al manejo de las normas. Las deben tener muy claras, igual que el niño debe tener claras las normas que va a manejar para la convivencia y dentro de su vida personal, a nivel escolar, debe tener muy claras las normas que van a manejar en todo su proceso.
Lo mismo que las sanciones, las debe tener claras. Entonces, si no cumple con ciertas cosas, si no cumple, por ejemplo, con las tareas, todos los días debe establecer un tiempo, un lapso de tiempo para hacer tareas a determinadas horas, un tiempo para jugar, un tiempo para organizar de pronto, digamos, los juguetes o su ropa para recoger su desorden. Esto lo debe tener muy bien establecido y si no se cumple, entonces ahí es donde debe venir pues la sanción, que debemos evitar al máximo que se produzca esa sanción. Más bien, como lo mencionaba ahorita, debemos trabajar mucho mejor con los estímulos más que con las sanciones. Yo creo, Gloria, que uno de los errores que estamos cometiendo es llegar a los golpes con los niños. Pues uno ha escuchado que muchas mamás le dicen a uno, es que en vez de pegarle a los hijos, es más fácil castigarlos con algo que a ellos les guste mucho. Entonces yo creo que eso es una manera de evitar la agresión, porque ya entonces hablaría de maltrato hacia los niños, porque a uno muchos papás le dicen a uno, no, es que a mí me dieron rego, que no sé qué, y aquí estoy, a mí no me pasó nada, pero es que no se entiende que son tiempos diferentes y que los niños no deben ser maltratados, sino más bien buscar otras estrategias para castigarlos, ¿no? Claro que sí. Dentro de las estrategias pues de castigo, sí debemos evitar el maltrato, porque mencionaba, son tiempos diferentes y ahora cualquier cosa que usted le diga a un niño o lo agredió de pronto físicamente, el correazo o la chancla que a veces, y todavía lo utilizan algunas mamás, hay que tener mucha precaución con lo que se le dice y con lo que se le hace a los pequeños. Entonces es importante tenerlo establecido, así como tengo establecidas unas normas, él también debe ser conocedor de qué le puede pasar si no cumple con con esas normas. A veces la indiferencia, que también la indiferencia es una forma de maltrato, quitarle de pronto lo que más le gusta, a algunos les funciona, y hay un castigo moral que consiste en más de pronto no dejarlo salir, no dejarlo ir donde la abuela, no dejarlo ir a un lugar donde a él le agrade, más de pronto salidas hacia un lugar que a él le guste, o quitarle de pronto el celular, o pues ya se establece de acuerdo a lo que es como lo que más le cueste a él, o de pronto lo que más disfrute, tener en cuenta pues como esto para sancionar. ¿Y cómo podríamos manejar los famosísimos berrinches o las pataletas que hacen los niños, sobre todo cuando estamos en la calle, que quieren obtener las cosas, cueste lo que cueste, que chillan, se tiran al piso? ¿Cómo lo manejaríamos? Bueno, para el manejo de los berrinches, ahí ya sí pasamos a otro tema, Viviana, muy interesante, porque es importante que así como debemos fortalecer la comunicación con los hijos, el diálogo, que son habilidades fundamentales para nuestra vida, y que el diálogo es muy importante pues para todos los seres humanos, y más en la familia es donde debemos aprender a comunicarnos, a trabajar en equipo. Debemos enseñarle a los niños a manejar sus emociones. Entonces, una estrategia que funciona mucho con el berrinche, por ejemplo, cuando lo vas a llevar a la calle, a una salida, van a ir de compras a comprar algo y no hay el dinero para darle a él de pronto para el helado o el dulce que le gusta, es importante aclararle, no tenemos dinero, vamos a ir a la calle a hacer explicarle como la actividad que se va a realizar en la calle. Le explicamos y ya es como aclararle lo que se va a hacer, y no hay dinero para el helado. Hoy no vamos a comer helado porque no tengo dinero. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Si ocurre el berrinche en la calle, pues es como un poco de indiferencia, ¿cierto? Porque él está buscando llamar la atención. De pronto es ignorarlo un rato, pero después de que se calme, es muy, muy importante hablar sobre lo ocurrido, porque al niño hay que enseñarle a manejar su emoción, hay que enseñarle a manejar sus miedos, su ira, todas esas emociones que de pronto no son muy buenas, y explicarle cómo se siente, qué fue lo que pasó, ayudarle a modificar esa emoción de pronto para que no se repita. Pero muchas veces los padres, por contar de que berrinche no se haga, nos quedamos callados.
y le decimos, ay mi amor, lo arrullamos antes y lo contentamos. Entonces, ¿qué errores estamos cometiendo los padres ahí? Un poquito de sobreprotección, Luisa, ¿cierto? Conceder, y es una forma de manipulación del niño. Entonces, ante estas situaciones de manipulación es no permitir, porque entonces siempre usted va a terminar haciendo lo que el niño quiere. Es uno de los errores también que cometen los padres, prometerle cosas para que adquiera ciertos comportamientos, o por ejemplo para que gane el año, no es adecuado. O voy a hacer una vueltecita a la calle, voy a ir a tal viaje, pero te quedas aquí, y le prometemos una serie de cosas. Te voy a traer tu juguete preferido, o te voy a dar el mecato que más le gusta, con tal de que se quede calladito o se quede juicioso. Entonces es una forma de ellos manipular cuando usted siempre le está prometiendo cosas. Por ejemplo, en esta época del año, a muchos de los hijos les prometieron cosas a principio de año. Usted no sabe si de pronto puede conceder o no el deseo de ese hijo, y de pronto esa promesa que le hizo. Por ejemplo, recuerdo el caso de una señora, le prometió a su hijo un celular si ganaba el año. Resulta que llegó el momento de que el hijo ganó el año, obviamente, pensando siempre en la meta y en el premio, pero resulta que al momento de hacer la entrega, la señora ya no tenía el dinero para, entonces quedó mal con su hijo, ¿cierto? Y no le cumplió. A los hijos hay que cumplirle, ese es otro tema también, hay que cumplirle las promesas que se les hacen en un determinado momento. Entonces es mejor no prometer, más bien es sorprender, es una manera de elogiar. Es mejor sorprender cuando de pronto él ha hecho bien algo, le fue bien en el examen, se comportó bien en determinado lugar, y es mejor sorprender con un estímulo. Con un estímulo puede ser moral, unas palabras, un abrazo, un beso, el acompañamiento, y hay otros pues que lo hacen de tipo, un estímulo de tipo económico, pero ojalá no se acostumbre todo el tiempo a dar estímulos o regalos, porque entonces van a mal acostumbrar a los hijos y siempre van a estar esperando la recompensa en algo económico. Hay otro tipo de estímulo que puede ser, de pronto, no necesariamente usted necesita dinero para invertir en un regalo de pronto costoso. Puede ser dormir con él o preparar un alimento juntos, cocinar juntos, ¿cierto? O es una salida a un determinado lugar, un paseo. Son formas de estimular o de elogiar a los niños también. Bueno, Gloria, yo ahora quiero saber algo. Es muy común que uno vea que los papás, para ordenarle algo a uno, de alguna manera, lo gritan. Otros son como hablándole todo pasito, como mostrándonos inseguridad. ¿Cuál es la forma correcta de enseñarle a un niño las normas? Bueno, cada hogar ahí debe tener sus propias normas, que la deben establecer pues, de acuerdo como a los principios y valores de cada padre de familia. Y ambos padres se deben poner de acuerdo en la crianza. Cuando no hay de pronto uno de los progenitores, hay abuelos, como lo mencionaba al inicio del programa, se deben poner de acuerdo con las personas adultas de la familia, porque hay familias compuestas, entonces hay tíos, hay primos, hay abuelos, todos deben conocer las normas con que se va, digámoslo, a trabajar con los chicos. Se les debe indicar a los niños cómo deben actuar o cómo deben comportarse. No se les debe establecer las normas de acuerdo a la capacidad de los niños para manejar, porque hay niños que de pronto son más lentos, hay otros que cogen, digámoslo, más fácil, lo aprenden más rápido. Entonces a estos más normas, 8 o 10 normas, los que les cuesta más dificultad, unas 5 o 7 normas. Estas normas son responsabilidades, por ejemplo, hora de levantarse, hora de hacer tareas, recoger sus juguetes, recoger su ropa, jugar,
porque los niños, pues a pesar de que los niños generalmente pues son para jugar, para quererlos, para amarlos, pero también hay que establecer unos horarios para el juego. No se les puede permitir tampoco que estén todo el tiempo jugando, hay que sacar el tiempo para estudiar, para dialogar con los chicos, para descansar, para dormir. También es a través de ese proceso de establecimiento de normas, evitar ponerles pues como todo en la mano. Ellos también deben ayudarles a establecer soluciones a las diferentes dificultades que vayan presentando en la vida, evitar la sobreprotección en ese proceso de crianza, evitar castigar a los chicos cuando se está enojado, que cuando usted sanciona enojado lo hace desde su dolor o lo hace desde su deseo y no se actúa de una manera coherente. Hay que ayudar entonces, como lo mencionaba ahorita, unos estilos de vida o unos hábitos que es con lo que vamos a trabajar en la adolescencia o en la etapa adulta. Entonces es básico el establecimiento de estas normas, pero las normas también traen cuando son demasiado estrictas, traen unas consecuencias. Entonces porque hay papás demasiado psicorrígidos, demasiado estrictos, que el niño de pronto en algunos momentos no se puede ensuciar, no se puede mojar, no puede ni siquiera acceder a unos juguetes, porque muchas veces los juguetes que tiene el niño, que le regalan, por ejemplo en Navidad, la mamá se los coloca en un estante y no permite que él los disfrute, que él los utilice, que juegue con ellos. Entonces también es importante pues como que la flexibilidad de los papás, pero tampoco de pronto en algunos momentos es adecuado, porque hay papás que de pronto son a la hora del establecimiento de las normas son demasiado duros, poco flexibles, pero al momento de pronto de la sanción también se comportan de una manera, porque muchas veces hay culpa, dependiendo del tipo de sanción. Entonces no son bien consistentes las normas, no hay mucha claridad, se le sanciona cuando no se le debe sancionar, y esto hace que los chicos de pronto a veces no entiendan o no tengan mucha claridad sobre las normas. Evitar amenazas también es importante. Cuando se amenaza a los hijos, te voy a castigar si no haces la tarea, entonces o le voy a contar a tu papá, ¿sí? Etcétera. Es importante evitar las amenazas. Más bien cuando usted va a castigar, castigue porque él incumplió la norma, él ya sabe o ya debe conocer la diferencia entre lo que es malo y lo que es bueno, entonces no es necesario amenazar. Generalmente las mamás pierden mucha autoridad cuando amenazan, entonces por eso es preferible, si hay unas normas claras y unas sanciones claras, entonces no es necesaria la amenaza. Como lo decía ahorita, pues se pierde autoridad, se pierde esa confianza con los hijos, y muchas veces los hijos se vuelven cínicos, porque ya saben que la mamá de pronto pues ya de tanto amenazar no cumplió con el castigo, Gloria, pues yo tengo una duda, ¿cómo dar órdenes a los niños para que ellos no se sientan como amenazados, para que no se sientan como tristes a la hora de tomar estas órdenes para hacer y no se sientan mal? Bueno, Luisa, entonces es importante siempre el papá se debe acercar al hijo, mirarlo a los ojos, porque muchas veces las órdenes se dan de un determinado lugar. La mamá está en la cocina, la mamá está en la habitación y el niño está ocupado de pronto jugando o está viendo televisión. ¿A quién le gusta que le interrumpan su actividad? ¿Cierto? Entonces el niño puede oír, pero no escuchar claramente la orden que se le está impartiendo. Entonces es importante que la mamá lo llame, que lo mire a los ojos, que le dé la orden con cara seria, porque muchas veces de pronto la mamá lo hace, una mamá que no tenga muy clara la autoridad, lo va a hacer como pidiéndole el favor. A los hijos no se les pide favores. Entonces se le debe dar la orden, usar un tono de voz firme, darle la orden una vez, máximo 2 veces, y ya luego hacer la retroalimentación. Yo le pido al hijo que retroalimente
lo que yo le ordené, yo le ordené hacer, ¿cierto? Para ver si comprendió bien, porque cuando la mamá de pronto da la orden de un determinado lugar y el hijo de pronto no tiene claridad sobre, puede decir sí, yo hago, pero muchas veces estas órdenes no se cumplen o termina trayéndole algo que usted no le pidió o no lo entendió o no lo hizo porque no comprendió la idea que usted o el mensaje que usted le quiere transmitir. ¿Qué pasa muchas veces? Los hijos se ganan el castigo porque no entendieron, no comprendieron bien el mensaje de la mamá. Otras veces los papás de pronto han perdido tanto la autoridad que se quedan como suplicándole a los hijos que por favor le hagan, que le haga caso. Es importante tener en cuenta. O muchas veces el papá se da por rendido cuando ve que el hijo no cumple con lo que él está, pero depende muchísimo del papá, que tenga bien esos límites establecidos y que sea claro en su proceso de comunicación. Pero bueno, de otra manera, pues como cuando uno va a dar las órdenes a los niños, debemos de tener en cuenta de ponernos en posición a la misma altura del niño, como cuando son tan autoritarios a la hora de dar esa orden, de decir, venga, haga eso. No, le podemos decir lo mismo, pero poniéndonos a la misma altura a los niños, viéndolos a los ojos, y de esa forma los niños pueden comprender mucho mejor. Bueno, Vivian, estás hablando de un aspecto importante que no habíamos tocado. Los hijos nunca pueden llegar a ser amigos de los papás, como es lo que plantean muchos padres hoy en día. Yo soy muy amiga o muy amigo de mi hijo. No, siempre se debe respetar esa figura de autoridad que está allá arriba, como es el papá. Cuando nos tratamos de igual, de amigo, de parcero, de igual, se va perdiendo esa autoridad. Usted también en su rol de autoridad puede tener muchísima confianza con esa persona cuidadora. Los papás nunca se deben poner en el mismo nivel de los hijos. Usted debe dar su orden, obviamente con cariño, con afecto. No se va a perder la autoridad porque usted le dio la orden mirándolo a los ojos. Si usted no actúa con firmeza, entonces no va a haber esa confianza o esa seguridad, no hay esa credibilidad para que el hijo haga lo que usted desea en un momento determinado. Hablando de todo lo que hemos hablado, ¿cómo los padres podemos enseñarle a nuestros hijos esas habilidades sociales que tienen para salir al mundo? Bueno, ¿cómo o cuáles habilidades sociales, Viviana? ¿Cómo y cuáles? Bueno, entonces es importante enseñarle a los hijos todas aquellas habilidades de comunicación. Por ejemplo, mirar a los ojos, que el niño pida la palabra cuando sea necesario, porque muchas veces vemos en las familias de pronto la visita y el niño interrumpiendo y la mamá no hace nada por corregir. Entonces es importante enseñarle a pedir la palabra, que siga las instrucciones de un adulto, pero eso sí, hay que hacer claridad con tanto abuso sexual que vemos hoy en día, qué tipo de adulto y qué tipo de órdenes le está dando este adulto. Decir gracias cuando reciba un favor, cuando reciba algo de otros, pedir ayuda en caso de necesidad, por favor, muchas gracias, enseñarle a resolver sus conflictos. A veces los conflictos que manejan los chicos en preescolar, en primero, en primaria, muchas veces son dificultades tan pequeñas que los chicos, ellos solitos las pueden resolver. Hemos visto o conocido casos de pequeños que pueden haber resuelto su situación entre ellos. Muchas veces se involucran los padres de familia y vemos que muchas de estas situaciones terminan en casos de problemas familiares grandísimos cuando interviene el adulto. El niño tiene la capacidad y debemos fomentar en ellos esa capacidad para que ellos mismos resuelvan sus dificultades. Enseñarles a que no busquen la venganza, ofrecer ayuda a quien lo necesita, decir no cuando sea necesario, enseñarles a poner límites, que ellos aprendan a conocer de pronto las personas que les quieren hacer daño, que aprendan a decir no ante determinadas situaciones, a reconocer sus propios temores, reconocer sus propias emociones y que las aprendan a manejar, aprendan a manejar su ira, aprendan a manejar
sus resentimientos, sus miedos, recompensarse uno mismo o autoelogiarse, que ellos reconozcan un trabajo bien hecho por parte de ellos mismos, a ignorar la provocación, que no siempre es bueno contestar cuando alguien te agrede, que a veces es necesario quedarse callado, el autocontrol o el dominio propio ante ciertas situaciones, enseñarle, por ejemplo, técnicas de respiración ante la ira, la retirada en un momento oportuno, y a enseñarles también a ponerse en el lugar de los demás, muchísimo, la empatía es muy, muy importante. Entonces, ya para finalizar nuestro programa, podemos resumir lo que hemos hablado. Entonces, la educación debe ser razonable, respetuosa, porque en ella se deben indicar los elementos para que los chicos puedan dirigirse a ellos mismos. Debe ser íntegra, cuerpo, mente y espíritu. Debe ser desinteresada, educar por amor, no por un beneficio propio. Y debe ser adecuada, actuar de acuerdo a las necesidades individuales de cada hijo. Y algo muy importante, en ese proceso de crianza debe haber mucho desinterés, dar mucho como padres de familia hacia esos hijos, no porque le tocó educarlo, lo tuvo porque, aunque no lo había planeado, entonces le tocó criarlo. No, debe ser una educación desinteresada, y vemos que el amor más bonito es el amor de los hijos hacia los padres. Y también debemos de decir que nosotros como padres nos debemos de llenar de mucha, pero mucha paciencia. Ese es uno de los factores que más necesitamos para que los hijos, para tener esa buena educación con los niños. Desde que tengamos paciencia van a venir del resto de la mano. Depende mucho de las normas que se le establezcan a los niños en el hogar, cómo vaya a ser su comportamiento en la sociedad, porque como se ha sabido, la escuela de los niños, la primera escuela es la familia. Lo que los niños aprendan en la familia, en el hogar, lo van a transmitir tanto en la escuela como en el resto de la sociedad. Entonces, si queremos una sociedad más unida, más justa, más respetuosa, tenemos que empezar desde el hogar. Educa a tus niños desde los valores y sobre todo el respeto hacia los adultos y hacia sus padres. No se te olvide, un hogar con amor es la mejor felicidad que puedes tener. Muchas gracias, profe Gloria, por aceptar nuestra invitación. Gracias a mis compañeras que participaron el día de hoy, y ya solamente nos queda invitarlos a que sigan viendo nuestro programa Salud Mental, Viaje al Interior de Nuestra Mente. Muchas gracias, Aide, por la invitación. Esperamos que todas estas herramientas de las cuales hemos hablado el día de hoy sean de gran utilidad para los padres de familia.